Los que piensan que no somos nosotros, los países subdesarrollados, los que piensan que son los países industrializados y la élite, sabe que necesitan el petróleo. Ahora, por lo menos para asegurarse unos 30, 40 años. Por eso hicieron lo que hicieron en Venezuela. Por eso es que están en estas guerras del Golfo Pérsico con Irán. Porque Irán es una potencia en gas y una potencia en petróleo. No están por las libertades, no están porque hay que generar un clima de no sé qué, de convivencia. No, no. Materias primas. Y especialmente el petróleo. El petróleo está donde está y los minerales están donde están, no donde yo quisiera. Si eso fuera así, los países industrializados dijeran, bueno, yo quiero tener esto. ¿Por qué Alemania no tiene petróleo? Porque su geología responde de un periodo de construcción que no hay petróleo debajo. ¿Qué culpa tiene Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, que estén ahí el embolsamiento de petróleo? ¿Qué culpa tiene China que tenga las mayores reservas de tierras raras? ¿Qué culpa tiene Argentina, Bolivia, que tienen este tipo de tierras tan importantes para la actual industria? Entonces no tienen otra alternativa que controlar estos gobiernos a poder subsistir, pero bajo un sistema de dominación. Para un líder norteamericano, político y de la gran élite, el territorio y la línea territorial, ¿acaso que termina en el Río Grande en el sur o en alguna parte? No, el mundo les pertenece. Y si encuentran una materia, el sílice, el litio, donde sea, ellos buscan apropiarse de cualquier manera, cambiar los gobiernos, firmar los contratos que quieran, darle seguridad a los contratos, porque necesitan de eso. Y nosotros no alcanzamos a ver más allá de la nariz. A ver, la gente se está confundiendo, porque más o menos lo que dice todo el mundo, ya se firmó la paz y se acabó la guerra. No. Esta es una especie de armisticio, es un detener la guerra por lo pronto. O sea, según el memorando de entendimiento que se va a suscribir este viernes 19 de junio en Ginebra, Suiza, las negociaciones a partir de este memorando de entendimiento, el momento que se firme, comienzan las negociaciones para el acuerdo final. O sea, no es que hoy viene el acuerdo final este viernes 19 de junio. No, comienza el periodo de negociaciones. Por lo pronto, ¿qué es lo que se da? Un levantamiento del bloqueo naval, un inicio del proceso de apertura del estrecho de Hormuz, la liberación de activos iraníes en manos de Estados Unidos que se apropiaron, el levantamiento de sanciones contra Irán en el campo petrolero, ventas de petroquímicos y derivados. Entonces, esto es lo que se libera este rato y lo que se acuerda. Y se inicia una negociación para un acuerdo final. Entonces, esto es importante verlo para que no el titular de todo el mundo es ya se firmó la paz. Y con Estados Unidos nos puede tener confianza, porque mañana, ya iniciadas las negociaciones de paz, no están de acuerdo con algo y nuevamente vuelven los misiles. Entonces, esto es importante verlo. Las conversaciones hacia un acuerdo final se pospondrán hasta que la otra parte haya cumplido sus compromisos bajo el memorando. Se agradece, parte de la diplomacia, la participación de Pakistán y Qatar, porque fueron los que más esfuerzo hicieron en torno a esta mediación. Pero tienen ellos un puntito que va a terminar rompiendo esto. Netanyahu, el primer ministro israelí, él no quiere saber de esto, él es un guerrerista. Y entonces, me falta decir también que también Donald Trump, respecto de esto, elogió al presidente de China, Xi Jinping, y al presidente de Rusia, Vladimir Putin, por ayudar a avanzar a este acuerdo. Y al tiempo de que dijo que gracias a Rusia también, y a China, lo dijo Donald Trump, se ha logrado este acuerdo, dijo que el problema que tienen es Netanyahu, su socio en la geopolítica. Dijo, es un tipo muy difícil. Y para serle honesto, palabras de Donald Trump, debería estar muy agresivo con nosotros por hacer esto, o sea, intentar un acuerdo. Porque Irán, si tuviera un arma nuclear, Israel no existiría ni por 2 horas. Mientras esto pasaba,
el líder israelí ordenaba continuar los ataques al Líbano. Que parte de los acuerdos con Irán es que se detenga la agresión de Israel al Líbano. Entonces, en concreto, se va a firmar un memorando de entendimiento este viernes 19 en Ginebra, Suiza, con algunas cositas se han acordado para iniciar las negociaciones de un acuerdo final. Pero contra esto va a conspirar dos temas fundamentales. El uno, la actitud real, concreta, de Israel en torno a esto. Porque si Israel sigue en lo que sigue, Irán va a tener que atacarlo. Y Estados Unidos va a tener que romper el memorándum de entendimiento. Entonces, si no lo controlan a loco, esto sigue. Entonces, el tema de Netanyahu es importante. Y otro, que todavía no sé si en el acuerdo final que comienza a negociarse después del 19 de junio y siempre y cuando se cumplan las condiciones que están en el memorándum de entendimiento, en el artículo 13 del memorándum de entendimiento, no lo sé si mañana esto se detiene y se rompe. Cuando Estados Unidos insista en que se pare el desarrollo nuclear de Irán, a lo cual Irán no está dispuesto a aceptar. Y hay otro problema, que Irán está queriendo llegar a estos acuerdos, pero tiene una oposición interna brutal del ala radical política dentro de Irán, que ni siquiera estuvieron de acuerdo con este memorándum, y que si pasa algo, como en los temas que estoy señalando, que Israel siga atacando Líbano, y que Estados Unidos lo quiera someter a Irán para que no desarrolle su energía nuclear civil, que es lo que quiere Irán. Pero lo están haciendo todo el mundo, está haciendo los países del Golfo Pérsico están utilizando el petróleo, los recursos del petróleo para financiar el desarrollo nuclear civil porque saben que algún rato se va a acabar el petróleo y ellos necesitan seguir generando electricidad. Entonces va a tener una posición enorme el gobierno de Irán, pero desde el ala radical. Entonces, en otras palabras, hay que ir con cautela mirando lo que pasa, porque es una paz pegada con babas, ¿ya? El efecto de lo que sucedió en la producción petrolera va a tener un efecto residual de por lo menos 6 meses, y le voy a explicar. Usted no es importante que la gente vea, no es que si usted produce petróleo, y como no podía sacar por el estrecho de Hormuz, sí, Arabia Saudita sacó algo por el Mar Rojo, pero como no podía sacar ese petróleo, tenía que cerrar campos, cerrar pozos, tiene que cerrarlos. Entonces, volver a producir, no es una cuestión de baja el switch y ya se produce. No, se les viene una cantidad de problemas técnicos para volver a producir, o sea, la producción, y va a haber pérdidas, y va a haber problemas. Entonces, no es que van a poder levantar la producción ya. Entonces, es importante. Segundo, porque el precio del petróleo no es exactamente el que veníamos teniendo y el que aspiramos a que vuelva. Es un problema, es un precio ficticio, impuesto por las grandes potencias. Si se hubiera dejado que libremente se expresen las fuerzas del mercado, la oferta y la demanda, yo estoy seguro que el petróleo debería estar valiendo $200. Pero ¿qué es lo que ha pasado desde 1985 y con mayor fuerza en los últimos 20 años? Que Estados Unidos geopolíticamente controla a los países productores y les obliga a sobreproducir. Esto se vio con mayor fuerza en el 2008. Se vio con una nitidez el tema. Ustedes me producen más para que siempre haya un exceso de oferta frente a la demanda y de esa manera detener el precio del petróleo y llegarlo a un nivel. ¿Por qué el petróleo está en $65 el barril? Porque es más o menos lo que quieren las grandes potencias se mantenga. Entonces abren la llave del petróleo presionando a los países productores para que haya tal cantidad de petróleo que se mantenga en ese precio. Porque es el precio que necesitan para desarrollar fuentes alternas de energía. Porque si no, si baja el precio a 40, colapsan todos los proyectos de desarrollo de fuentes alternas de energía. Entonces lo mantienen allí. Pero el petróleo debería valer mucho más que la Coca-Cola. Cuando pasen los años donde no estaré ni yo, y usted tampoco, y no estén todos los que me están escuchando,
Algún rato en la humanidad, después de unos 100 años, 50 años, escribirán los artículos más duros contra nosotros. Y dirán que fuimos unos imbéciles de habernos comido toda esta riqueza petrolera, riqueza, ¿no? Riqueza, por el valor energético y como materia prima que tiene el petróleo. Y haberlo dilapidado con precios de aperro, con precios ridículos, como el que tiene hoy el precio del petróleo. Con guerra o sin guerra. Si con la guerra subía $100 no vale el petróleo, vale mucho más. Entonces, ¿por qué? Porque es una manipulación del mercado lo que hacen, que la controlaban incluso con las grandes reservas estratégicas que tienen. Entonces, cuando subía el precio del petróleo, tiraban al mercado 15, 20, 30, 50 millones de barriles para controlar el precio. Porque los que creen en el mercado, en las fuerzas del mercado, en la libertad de las fuerzas del mercado, en el libre mercado, no son los países industrializados. Ellos manipulan el comercio para que los precios de las materias primas, de los commodities, entre ellos el petróleo, se lo maneje artificialmente en base a la presión de la geopolítica. Es la geopolítica al servicio de precios deprimidos del petróleo. Entonces, si alguien dice en un titular, verá que este titular ya mismo lo pone, el precio del petróleo vuelve a la normalidad. No, el petróleo no vuelve al precio de la normalidad, porque el precio del petróleo anterior tampoco era un precio de normalidad, porque es un precio manipulado. El precio del petróleo debería haber estado, mire que en el año 2008 llegó a valer el petróleo más o menos lo que más alto pico que obtuvo fue $147. ¿Por qué no vale $147? Porque los cogieron de los testículos a los países del Golfo Pérsico, les dijeron, me produces más. Y el momento que los cogieron, en el inicio produjeron 4.500.000 barriles de base en 2008. Y para fin de año, el petróleo valía $20 el precio del petróleo ecuatoriano y $30 el precio internacional. Yo tuve una entrevista en esos días con Teleamazonas y Jorge Ortiz. Y fui a analizar, quería él que tenga un análisis sobre el precio del petróleo y lo que estaba pasando en el mercado internacional, en base a la famosa reunión que hubo en junio del 2008 en Taif, Arabia Saudita. Y nos reunimos y el periodista Jorge Ortiz me pregunta y me dice, doctor Tandazo, con lo que se está viendo, ¿a cuánto va a llegar el precio del petróleo? Y le digo así, le digo esto por el, mes de julio, agosto, septiembre de ese año, 2008. Le digo, Jorge, para fin de año nuestro petróleo, el ecuatoriano, estará en $20 y el internacional está por los $30. Me quedó mirando, fue un shock. Me miró y me dijo, doctor, ¿sabe lo que está diciendo? ¿Cómo se le puede ocurrir decir eso? ¿Pero por qué? Y le expliqué. Llegó el fin de año y el petróleo estaba en $20 el ecuatoriano y en $30 el extranjero. Eso es aprender a leer el mercado y es saber cómo se manejan los precios. Y no consumir información sesgada o cambiada que viene del cable. Cuidado con sacar, y eso es lo que hace el 99.9% de los analistas. Se meten al cable, a la información de internet, y con eso, que hay una rueda de molino, salen a hacer opinión en los medios. Entonces, conclusión, el precio del petróleo en $70, que va a volver más o menos ese precio, o en $100, que estuvo durante la crisis, ese no es el precio del petróleo. Es un precio manipulado, presionando a los países del Golfo Pérsico a que produzcan más, para de esa manera, más naranjas en el mercado, el precio de las naranjas. Menos naranjas en el mercado, sube el precio de las naranjas. Usted tiene que ver el valor del petróleo, no económico únicamente, el valor, la importancia del petróleo, pongamos. Desde el punto de vista energético y como materia prima, son dos cosas, no es una. Entonces, como materia prima, insustituible. Y le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, cuando se comienza a desarrollar la industria automotriz hace 120, 130 años, cuando se dan cuenta de que había que generar un carrito con un motor que comience a moverse para ya no andar a caballo, rompiéndose lo que sabemos. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Tenemos que encontrar, y la inteligencia es esto. O sea, ¿cómo se va a sostener un aparatito en 4 ruedas? ¿Y de qué hacemos las ruedas? Entonces dijeron con el caucho, pero ¿con cuál caucho? El caucho natural. Entonces,
se desarrolló el caucho natural. Las plantaciones de caucho, las más importantes del mundo, fueron las de Manaus, en Brasil. Y el boom fue tan brutal porque la plata llegaba a Brasil para poder sacar el caucho natural. Y se daban unos lujos la gente que vivía en esa zona, que tenían teatros de la ópera y llevaban la ópera de París a Manaus. Tenían toda la plata del mundo vendiendo caucho natural. Pero comenzaron los científicos a trabajar el tema y dijeron, oye, del caucho de Manaus no vamos a vivir, va creciendo la industria automotriz. Tenemos que generar caucho sintético. Y como la ciencia es así, a partir del petróleo generaron el caucho sintético, que es el que tenemos hoy. Ya no necesitan de la plantación de caucho. Entonces, viene un problema. ¿Y si escasea el petróleo? ¿Con qué nos vamos a movilizar? No ahora, sino a futuro. ¿Qué le vamos a poner a los carros o a los vehículos para movernos? Madera se va a romper, hierro va a romper las vías. ¿Qué le vamos a poner para podernos manejar? Caucho. ¿Y de dónde van a sacar caucho? Para poner un ejemplo. Ahora, la materia prima, el petróleo, la ropa de buena parte del mundo, la suya que está puesto este rato, se basa a petróleo. Ahora, desde el punto de vista energético, que es otra cosa. Entonces, ahí sí, ¿cómo se puede, por ejemplo, generar electricidad a partir de hidrógeno, a partir de otro tipo? Tendrán que hacer cosas, pero a nivel de materia prima, le voy a poner un ejemplo. Los polímeros. O sea, tantas cosas que hace con polímeros, que ni se dan cuenta. O sea, se construye todo lo que la sociedad ha construido en los últimos 100 años. Porque no solamente son los plásticos, las bolsas plásticas, son una montonera de cosas que está metido el petróleo ahí aunque ustedes no lo vean. Entonces, ¿cómo lo sustituyen? Como materia prima insustituible. Por eso lo dije hace un poco de minutos. Cuando pasen los años, después de 50 años, 100 años, imaginemos un titular de hace 50 años o un editorial de después de 100 años. Habrá alguien que diga, fuimos estúpidos en habernos comido esta materia prima a un precio tan ridículo cuando teníamos que haberla cuidado como la niña de los ojos. Por eso, es importante verlo, que esto quede escrito en piedra. Esto lo dije, yo nunca me apropio una idea que no es mía, pero cuando veo una idea positiva, la asumo y la digo. Esto no es mío, lo dijo un pensador hace algún tiempo, mucho tiempo atrás. Dijo, vea, escuche esto para que lo anoten los que están oyendo. El petróleo no se irá silenciosamente de la tierra. Punto. Entonces, ¿qué quiso decir? Que cuando comience a escasear el petróleo como materia prima y como energético, pero más como materia prima, nos destrozará a la sociedad, porque no encontrarán un producto tan bondadoso que tenga tantos usos como el petróleo. Los lentes que estoy puesto tienen petróleo. Lo que tiene acá al lado el lente es petróleo. Entonces, su ropa y la mía es petróleo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El petróleo hay que cuidarlo, pero no a un precio ridículo de $60 el barril. Cuando eso lo analicen después de 100 años, dirán que fuimos cavernícolas en estos años, que fuimos cavernícolas, que no entendimos cómo había que manejar las materias primas de la humanidad, porque no hay más que eso. Entonces, por eso es que hoy, 2026, que todavía no hemos llegado a la crisis, los que piensan que no somos nosotros, los países subdesarrollados, los que piensan que son los países industrializados y la élite, sabe que necesitan el petróleo. Ahora, por lo menos para asegurarse unos 30, 40 años. Por eso hicieron lo que hicieron en Venezuela. Por eso es que están en estas guerras del Golfo Pérsico con Irán. Porque Irán es una potencia en gas y una potencia en petróleo. No están por las libertades, no están porque hay que generar un clima de no sé qué, de convivencia. No, no. Materias primas. Y especialmente el petróleo. Ahora mismo las tierras raras, que son los minerales estos nuevos, están desquiciando economías. ¿Ok? Porque el problema es que el petróleo está donde está y los minerales están donde están, no donde yo quisiera. Si eso fuera así, los países industrializados dijeran, bueno, yo quiero tener esto. ¿Por qué Alemania no tiene petróleo? Porque su geología responde de un periodo de construcción que no hay petróleo debajo.
¿Qué culpa tiene Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, que estén ahí el embolsamiento de petróleo? ¿Qué culpa tiene China que tenga las mayores reservas de tierras raras? ¿Qué culpa tiene Argentina, Bolivia, que tienen este tipo de tierras tan importantes para la actual industria, sin la cual no pueden funcionar los países industrializados? Entonces, no tienen otra alternativa que controlar estos gobiernos a poder subsistir, pero bajo un sistema de dominación. Entonces, vamos a entender qué es la geopolítica. La geopolítica es estos países. Para ellos el mundo no es, voy a poner un ejemplo, me refiero a los líderes. Para un líder norteamericano, político y de la gran élite, el territorio y la línea territorial, ¿acaso que termina en el Río Grande en el sur o en alguna parte? No, el mundo les pertenece. Y si encuentran una materia, el sílice, el litio, donde sea, ellos buscan apropiarse de cualquier manera, cambiar los gobiernos, firmar los contratos que quieran, darle seguridad a los contratos, porque necesitan de eso. Y nosotros no alcanzamos a ver más allá de la nariz. Ojalá y aparecieras antes de perder la conciencia, antes de empezar esta botella. Ojalá se pudiera en un suspiro borrar mi memoria, con una copa cambiar nuestra historia. Ojalá